qué bueno que están aquí, que se dieron el tiempo, ¿verdad? Y el espacio para que podamos nosotros trabajar lo más interesante de nuestra vida. Lo más interesante de nuestra vida es lo más interesante de nuestra vida. Es lo mejor, es lo superior, es la cosa más linda, que es para cada persona es auténtica. No hay dos de igual medida. Pero cada uno de nosotros sabemos que existe algo así. En nuestro corazón sabemos en el fondo que eso ocurre, sucede, está presente. Y por eso en metafísica siempre van a ver expuesto el ser crístico. El ser crístico es el deseo de su corazón. La cosa más linda que sueñen, que quieran, ese desarrollo, esa búsqueda de lo superior, en prosperidad, en salud, en amor, en armonía y demás, no son ustedes, no es la personalidad, es Dios. La cosa más linda de nuestra vida, para cada quien, es Dios dentro de cada quien. Y esa búsqueda es interior, es auténtica. Nadie te puede decir cómo llegar allí, cómo encontrarlo, cómo quedarte allí. Lo que puede suceder es que estudiemos, comprendamos y que en ese proceso pues nos beneficiemos y que ocurra algo quizá. En metafísica nunca hacemos promesas como productos milagros, ¿verdad? Nunca decimos que metafísica quita depresión, pero hay un sinnúmero de casos de estudiantes que han encontrado y se han puesto en paz. Ya. Nunca decimos que metafísica va a sanar a alguien, pero hay incontables números de casos de seres humanos, de perros, gatos, mascotas, que se han sanado por los servicios de curación. Metafísica nunca decimos qué metafísica hace. Lo que hacemos es el trabajito de poder llegar a este trasfondo. Por eso es muy importante, para mí es muy importante venir acá y que ustedes me platiquen y que yo les platique y que juntos vayamos viendo pues esas diversos encuentros con ese propósito superior. Que valga el asunto, en conjunto le llamamos Dios, pero es la palabra que más se usa y que en ocasiones menos la gente sabe a qué se está refiriendo. Y Emmett Fox, el gran maestro de metafísica, el que da origen a todas estas enseñanzas, dice que en la palabra Dios nosotros colocamos todo lo superior a lo que puede llegar nuestro pensamiento, sentimiento, vida. Eso es lo que nosotros pensamos de Dios. Usemos o no la palabra, creamos o en Dios o no creamos en Dios. Entonces hay personas científicas, personas que se desarrollan en los campos académicos, que nunca hablan de Dios, pero siempre estuvieron en la búsqueda de leyes, principios, entender más. ¿Qué querían entender? La vida y a Dios en este caso. Entonces, esto es de lo que se trata todo este show. Me da gusto que podamos estar iniciando con esta actividad desde Puebla. Estamos en el sur, ¿verdad? De Puebla, muy cerca de la estrella. ¿Cómo se llama? La estrella de Puebla. Sí, ¿verdad? Pues si está en Puebla tenía que ser la estrella de Puebla. Él iba a decir yo la estrella del oriente. No, me aterrizaron muy rápido. Y estamos con este propósito de estudio metafísico. Si hay dudas a lo largo de la cuestión, de la actividad, levantan la mano. Siempre es importante para mí escucharles, ver y escucharles cómo ustedes sienten todo esto. Esto es lo que se llama el deseo de tu corazón. Cada uno de nosotros tiene ese punto de encuentro o esa búsqueda. Y bueno, cabe destacar que todo esto lo grabamos, en algún momento se sube para que ustedes puedan también reestudiarlo, compartirlo, etcétera, etcétera. Y bueno, nos beneficiemos todos de esto. Entonces, esto es muy interesante saberlo. La vida siempre evoluciona. ¿Saben cuál es el lema? Contigo, sin ti y a pesar de ti. La vida siempre evoluciona con nosotros, sin nosotros, a pesar de nosotros. Ay, es que mi hijo, mi hermano, ¿qué va a hacer sin su madre, sin su hermano, sin su esto? Estaría mejor. Porque la vida siempre evoluciona. La vida no tiene falla.
A cada uno, imagínense, billones, estamos llegando a los 8 billones de habitantes en la Tierra, y a cada uno nos da nuestro aprendizaje a la medida. Como decimos, ¿verdad? Toma, chango, tu banana. Hay unos que les gusta la banana chiquita. Estoy hablando de los changos con su banana. Hay unos que les gusta el bananón, hay unos que les gusta que se le caigan los cocos encima. Y entonces cada quien aprende de acuerdo a su estado de conciencia. ¿Y qué es el estado de conciencia? El sistema de creencias o el conjunto de creencias que tienes de la vida. ¿Y cómo se forma una creencia? Por el conjunto de ideas que vas haciéndole a la vida. Entonces la clave es entrarle a las ideas. Quienes cocinan aquí, ¿verdad? Saben que los ingredientes son súper importantes. Un buen ingrediente te hace el 80% de tu comida, de tu plato. Entonces, si nosotros nos metemos a este asunto a detalle, en el asunto de las ideas que tenemos, en el asunto de qué pensamos, de dónde viene quizá lo que pensamos, y si no funciona lo que pensamos, querer y poder cambiarlo. Sería vital en todo este desarrollo. Entonces, la idea de Dios es la idea que nosotros tenemos de la vida. Psicológicamente se hacen pruebas y entonces te preguntan, cuando te digo la palabra mundo, ¿en qué piensas? Dios. Y entonces la gente piensa redondo, girando, azul, agua, continentes. Entonces los psicólogos después dicen, bueno, lo que piensas del mundo es lo que piensas de ti, de tu vida. Obviamente habría que profundizar más, pero si vamos más grande, las ideas que tú tienes son cómo decides que esa vida superior entre o no entre a tu vida, formes parte de ella o no formes parte de ella. Cada quien decide cómo le va a ir en la feria. Al revés del dicho, ¿verdad? Que la mayoría de la gente dice, cada quien habla como le va en la feria. O sea, se esperan a que ya les haya ido en la feria y entonces hablan, dice, la vida es cruel, la vida es esto, el otro, aquí, o la vida es buena. Y nosotros cambiamos la puntada, decimos, como tú decretes, como tú pienses, eso te va a ir así es como te va a ir en la feria. Es el cambio de vivir ahora en las causas y no en los efectos. Entonces, bueno, a saber, hay dos tipos de creencias, eso es lo que nos dice la Biblia. Adán y Eva, pues ya más o menos lo entendemos, quiero pensar, ¿verdad? Pero luego a Adán y Eva le nacieron dos muchachones, el Caín y el Abeliux, ¿verdad? Y representan dos estados de conciencia distintos. Caín era agricultor y Abel era pastorcito. Entonces, eso nos representa o nos refleja dos estados de conciencia distintos. El agricultor es el que siempre está pensando en la tierra, en la materia, en el mundo, digámoslo así, tangible de las cosas, que no existe fuera de sí, fuera de para él, para mí, para esto, para el otro. Y Abel es un pastorcito, quiere decir que se dedica a servir a otros seres inferiores y que necesitan ayuda, etcétera, etcétera. Dicen que las ofrendas de Caín no eran bien recibidas por Dios y que las ofrendas de Abel, sí. Y entonces Caín se encabronaba, perdónenme, se me salió muy rápido y todavía es horario de cambio, ¿verdad? Caín se enojaba de que no fuera bien visto su sacrificio, su ofrenda. La clave de todo eso es que, por supuesto, nada terrenal, nada de la conciencia terrenal abona a lo espiritual. O sea, vivir, digámoslo así, por nosotros, por el dinero, por cosas físicas por sí solas, no sirve de nada porque no ha habido el primero que se haya ido y se haya llevado algo, ni lo va a haber. Y al contrario, la persona que hace servicio, que ve por los demás, que tiene una conciencia más desprendida, eso, digámoslo así, esa ofrenda sí le funciona a lo superior, porque estás haciendo evolucionar la vida, crecer, que las demás personas triunfen,
cualquier tipo de servicio que des, pues. Y por el otro lado está el servicio o el no servicio, nada más la conciencia egoísta, que ese es el choque que estamos viendo en el mundo actualmente. Si la humanidad se desprende del egoísmo, de la separación, de pensar que todos tienen que pensar como yo pienso así, que soy bien, todos tienen que pensar así como yo, y los que no, que vayan y ¿verdad? O pensar distinto y decir, bueno, a lo mejor no pensamos igual, pero en algo nos pareceremos, ya encontraremos el punto de encuentro. Mientras tanto hay que seguir ayudando, hay que seguir dando, hay que seguir siendo, activando, amando, perdonando, estudiando y todo lo superior positivo, ¿ok? Todo lo superior tiene ese camino o esa búsqueda. El gran asunto es si nosotros achicamos nuestra conciencia, digámoslo así, aislándonos, cerrando nuestra mente solamente a pensar que somos la última Coca-Cola de desierto como seres humanos, o ampliamos todo eso y expandimos nuestra vida. Entonces vamos a ver que la actividad comercial, los negocios, la vida, los asuntos, todo lo que tiene que ver con nosotros, vamos a ver qué parte de nosotros está actuando más dentro de eso. Si hacemos que triunfe, digámoslo así, la parte de la voluntad positiva o la parte de la voluntad negativa, porque las dos son voluntades, pero cada uno de nosotros decide cómo. Si hay dudas al momento me dicen para todo esto. Entonces, esa conciencia caínica, digámoslo así, al final dicen las escrituras, ¿verdad? Caín mató a Abel. Si tú le das poder a la conciencia humana, carnal, terrenal y demás, te acaba por fregar todo en tu vida. Ni espiritualidad te vas a llevar. ¿Por qué? Porque en el lapso que podías tú actuar de otro modo, le diste prioridad a la conciencia terrenal. La conciencia terrenal siempre está emproblemada. El asunto de ella es que está muy limitada. ¿A dónde llega un ser humano si no es más que hasta donde llegan sus brazos extendidos? Somos muy limitados, por más largochones que seamos, por más inteligentes que pueda ser una persona sola no puede hacer cosas. Entonces, el gran punto es que Dios empieza donde el ser humano termina. Lo metafísico se activa donde lo físico deja de actuar. Dios responde tu oración cuando tú cedes o cuando tu vida espiritual se activa, cuando el ser humano deja de luchar tanto. Entonces, metafísica sería la ciencia divina de cómo hacernos a un lado, cómo hacer nuestra voluntad negativa de un lado para que actúe la voluntad superior. Entonces hay casos en la Biblia, por ejemplo, de la conciencia humana, donde está Abraham, que en un momento dado escucha una voz que dice, tengo que sacrificar a mi hijo para quedar bien con Dios, háganme el favor. Cuando ya estaba allá arriba, pues llegó un ángel, que quiere decir el Cristo, el ser, el yo soy. Y le dijo, no, calmado, la cosa no va así. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que la vida es dura y tienen que luchar y entregar y sufrir, llorar y demás para estar bien con Dios. O sea, con la vida, para triunfar en la vida. Les ha tocado que han visto personas que dicen, no, ¿cómo les dices? ¿Cómo estás? Pues aquí, buscando la chuleta, aquí pasándola, ya sabes, trabajando porque no hay de otra. Es el Abraham sacrificando sus horas pompa, sus horas nalga, en su trabajo, sufriendo y sacrificando su vida por la conciencia. Y es una idea nada más. Pero vean cómo marca la existencia de las personas. El faraón tuvo un grave asunto. Él aprisionó pues, a todo un pueblo. El dominio de un ser humano sobre el otro. El querer dominar a otro ser humano produce karma de que luego alguien te domine a ti. No importa qué bueno sea ese que domina a los otros, al rato tú vas a ser dominado por alguien más. Dicen, ¿verdad? Perdónenme que se me está saliendo todo mi lenguaje florido, ¿verdad? No sé qué tiene Puebla. Bueno, sí sé, ¿verdad?
comí toda la comida poblana que he podido, voy a seguir comiendo todavía un ratito más. Entonces seguramente, ¿verdad? Las especias y los ingredientes. Pero dicen, ¿verdad? Para cabrón, cabrón y medio. Una persona que se quiere poner muy salsa, sale otro, más salsa. Y lo más interesante es que para los tiempos en los que estamos ahorita, ya vemos cómo al uno que se le mete así, luego le sale otro y se le mete. Ya ni te tienes que esperar, ¿verdad? Nada. Entonces, eso por supuesto es producido o es producto de una idea de que el ser humano tiene que dominar a otro ser humano para que las cosas funcionen, de especular con el otro, de usarlo, de esclavizarlo. Eso es algo que tenemos que romper, chicos y chicas. Ustedes aquí están y tienen todas las capacidades, habilidades que cualquier otro ser humano y tienen derecho a hacer todo lo que ustedes quieran, constructivo, positivo, a hacer negocios, a emprender, a mover. Tienen libertad física, mental, emocional, de empresa, de imprenta, espiritual, todo. Entonces, de acuerdo al pensamiento, la manifestación. Ni dominar a otro ni dejarse ser dominado. Muy importante. En cuanto a los recursos, ustedes tienen que vivir bien con todo. Ustedes deben de tener una idea perfecta de que su empresa, su salario, su dinero es perfecto, justo para lo que ustedes ocupan y más para poder ser libres y ayudar a otros. Ese es el pensamiento correcto. Otra idea es lo que produce tanta confusión y hace que las personas estén con salarios y con cosas mínimas. No me gusta hablar de cosas personales porque luego ahí, ¿cómo se dice? Pues saco a la gente, ¿verdad? Ando exponiendo allí. Pero yo estudié una profesión que en todo el mundo es de las profesiones más notables, más lindas, más hermosas, y en México es una de las más peligrosas, es el periodismo. No solamente eso, las carreras de periodismo, desde que estudias periodismo, te empiezan a decir todo lo malo que te va a pasar, todo lo que no vas a hacer, todo lo que no vas a ganar, todo. Afortunadamente, metafísica había llegado primero a mi vida y yo aprovechaba cada profe que decía, no, ni creas que vas a qué sé yo, a tener días de descanso. Y decía, no lo acepto, le quito poder. Y ni crean que van a ganar así. No lo acepto, le quito poder. Y así me la pasaba. Toda idea tóxica que quiere entrar a tu vida, tú tienes que decirle, no lo acepto, le quito poder. Que no te entre eso. Esa gente dice eso por miedo, por temor, porque así ha visto, le ha ido en la feria y habla, y como le sigue yendo así, pues sigue hablando. Entonces, es todo eso. Cuando ustedes se enteren de algo así, no lo acepto, le quito poder de inmediato. ¿Qué pasó? Pues a los meses llegó un ticket a mi mano para irme a vivir a Londres y me inscribí en la mejor escuela de periodismo de Londres. No me pregunten cómo, porque ya van a ver que Dios actúa inesperadamente. Y entonces cuando llegué a la primer clase de periodismo en Londres, me dijeron, si tu artículo cuenta con 10 fuentes entrevistadas, con 10,000 caracteres, tú puedes cobrar 1,000 libras por el artículo. ¿Qué cambió? Todo y nada a la vez desde el punto de vista que te decían cuánto vale el trabajo, qué es cada cosa, cómo funciona, cómo cobrarlo, cómo pensar. Y entonces tú dices, las cosas son así, las cosas tienen su valor. Y allí me cambió, por supuesto, el pensamiento de mi profesión. Un tiempo después regresé a México y siempre, gracias a Dios, me ha ido bien. Pero la clave no es el trabajo, no es la profesión, es el pensamiento correcto. Y que no tenga ningún lastre de tendencia humana, nada de lo que te dijo Chuchita, nada de lo que te dijo tu vecina, nada de lo que te dijeron ni los profes de la facu. ¿Por qué? Porque ellos muchas de las veces
están transmitiendo viejos pensamientos. Y los viejos pensamientos tienen deuda, tienen temor, tienen carencia, codicia, odios y celos. Entonces, si nosotros queremos prosperar en una nueva versión, como seres humanos, podemos cambiar ese pensamiento, ¿verdad? La humanidad del diluvio pues estaba toda discordante, ¿verdad? Por no decir hedionda, toda negativa, toda mal, no le hacían caso a nadie positivo. La figura de Noé justamente es la figura del ser humano que quiere ayudar a otros a que salgan, ¿verdad? Y todos se burlaban de Noé porque andaba construyendo un dique, ¿verdad? Para poder navegar cuando viniera el diluvio. Pero pasaba el tiempo y no venía el diluvio y Noé quedaba cada vez más como bruto, ¿verdad? Ahí tú estás ahí construyendo un diluvio y ni pasa nada. Eso es lo que sucede con una persona que hace oración. Cada vez que tú haces estudio, oración, reflexión, tú estás construyendo un dique para que cuando venga la marea alta de las situaciones, un problema, una tempestad y demás, tú tengas una casa, un refugio, ahí te guardes allí hasta que pase la mala onda. Entonces, eso es justamente algo que tenemos que ver. Más allá de eso, el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza, al revés, ¿verdad? El hombre se hizo el Dios de acuerdo a como él creía. Entonces, eso, por supuesto, ha dañado en muchos sentidos la espiritualidad, la religiosidad, y mucha gente no quiere saber de esas cosas porque han sido seres humanos, sin lugar a dudas, los que han dado de cómo es, del castigo, de que si haces algo quedas, ¿cómo se dice? Excomulgado, que estás en pecado, que estás en esto. La gente tiene tantos problemas que le agreguen uno más, pues dicen, no, mejor me saco de esas ondas y estoy ni para un lado ni para el otro. Entonces, el ser humano también con esas cosas crea cuestiones. Sin embargo, ese aspecto divino nunca se ha rebajado a lo que el ser humano ha pensado de él. Fabricamos una imagen idólatra de nosotros mismos y le llamamos Dios. Entonces piensen, ¿verdad? Allí que cada quien pues piensa, siente de acuerdo a esto. En metafísica entonces lo que hacemos es, la clave metafísica de la vida es poder el pensamiento correcto, hacer la concienciación de lo superior, la concienciación metafísica, la concienciación de Dios. Dios es toda la vida y toda la vida tiene leyes, principios y fundamentos, y cada vez que tú buscas comprender algo a un nivel superior, tú lo que estás buscando es a Dios. Tú cuando buscas la riqueza, la prosperidad en tu vida, estás buscando a Dios a través de eso. Tú cuando buscas la salud, eso es Dios. Tú cuando buscas el amor, es Dios mismo ese amor. No se diga la inteligencia, el estudio, todo lo bueno que el ser humano puede acceder es Dios mismo. Y el estado de que un ser humano pase de aquí a acá, eso sería la concienciación. Y tendría que ser tan fácil como pasar de una habitación a otra. Pero ¿qué es lo que pasa? Como tenemos obstáculos, te dicen, no, no puedes, ¿cómo vas a comprarte eso? ¿Cómo vas a hacer ese viaje? ¿Cómo piensas así? Esos son todos los obstáculos, todos los caínes que quieren matar a todos los Abeles, todos los faraones que quieren tener al pueblo preso, todas las ideas negativas que te quieren obstaculizar y que se reflejan ahí en el tío que te está diciendo que no te compres tu auto que tú quieres. Entonces, el ser humano tiene que hacer ese traslado cada vez más sencillo. Y para eso uno tiene que trabajar con sus propios pensamientos, porque todo se guarda aquí. Tenemos un registro de ideas que no se imaginan, de tantas cosas que son tan viejos pensamientos que ni sabemos. Se nos quedan genéticamente pensamientos de 8 generaciones arriba de nosotros.
Ya ni en la Revolución Mexicana, ¿verdad? Más para allá, más para atrás, más para atrás. Por eso usualmente las familias repiten la misma historia, la misma historia. ¿Por qué? Porque está allí grabado genéticamente. Súmenle los de nuestro karma, los de nuestras vidas pasadas que sí nos pertenecen. Y los de la familia con los cuales naciste, no. Es una atoradera. O sea, es aduana tras aduana y yo nada más quiero pasar este umbral para llegar a la prosperidad, sí, pero hay un rayo láser, un circuito, cosas, todos los impedimentos para que lleguemos ahí. ¿De qué se trata entonces? De cortar uno por uno, ¿verdad? Empezar a borrar todos los obstáculos que nos impiden llegar a ese bienestar, a ese contacto divino. ¿Qué diríamos? El contacto divino es algo místico, sí, porque lo místico es lo que es una vivencia interna que ocurre dentro de ti y que no tiene validez fuera de ti. Cada uno de ustedes tiene su propia mística, su propio feeling. Cada uno de ustedes ha sentido a Dios, aunque me digan, no, pues quién sabe, ¿no? Nunca lo había pensado. Pero ustedes han sentido ese contacto. Y el asunto de nuestra vida es cómo hacer, número uno, para encontrarle cada vez más sencillo. Yo lo encuentro en mi pechito, yo lo encuentro en mi respiración, yo lo encuentro en el cariño hacia los demás. ¿Dónde lo encontramos? Y número dos, ¿cómo nos mantenemos más en eso? Y entonces allí es el contacto divino permanente. Y para que esto se logre, necesitamos entendimiento de lo divino. Y eso es lo que se llama el entendimiento metafísico. Lo metafísico trabaja con lo divino. Dios es incondicionado, no responde a ninguna situación, ni genética, ni kármica, a Él no le limita nada de eso. Si nosotros empezamos, digámoslo así, a actuar o a pensar desde el lado superior, desde el otro lado, entonces entenderíamos que todas esas cosas que el ser humano se pone, dificultades, trabas, ideas, etcétera, para Dios no tienen poder. Dicen las Escrituras, ¿verdad? Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Que por cierto les tengo una tarea, me recuerdan que se las dé. Tienen que ir a la capilla del Rosario. Y ahí van a hacer su rosario, pero en este caso puede ser heptario, y tienen que observar todo lo que hay allí, porque es impresionante. Allí justamente vino Emmett Fox, el maestro de Connie Méndez, a estudiar y simplemente tienen que ir por 3 razones. Ustedes saben, número 1, ¿cuánta cantidad de oro hay allí? ¿Cuánta hay? 23 quilates. ¿Cómo cuánto será eso? Toda la capilla es de oro. Eso sí, eso que ni qué. En menor o mayor medida, pero el trono es de 23 quilates y tiene más quilates de oro que el trono del Papa en el Vaticano, de San Pedro en Roma. El oro, ¿ustedes saben lo bien que le hace al organismo del ser humano? Todo lo de oro, cuélguenselo. El oro es la vibración o es el metal más noble que tiene mayor conducción de la energía. Y en este caso es un rayo de sol solidificado. Entonces sus componentes cercanos al ser humano producen maravillas. Entonces, primera razón. Segunda razón, porque ahí estuvo Emmett Fox. Entonces, ustedes pueden aprender muchísimo, porque donde estuvo un gran ser, ustedes pueden respirar esos mismos electrones y aprender más de todo eso. Y el tercer punto, ya me acordaré por qué tienen que ir. Bueno, pues porque están aquí en Puebla, creo. No, bueno, yo tengo que ir allí porque la Virgen del Rosario es mi madrina. Yo nací el día de la Virgen del Rosario, entonces, pues nada. Pero allí está todo el desarrollo metafísico que ustedes necesitan para meditar. Es toda una clase. Ya aquí, Lupita, Oscar, tienen que ir con el amigo que nos dio la explicación para que estudien allí
se ponen de acuerdo y van en grupo y para que estudien todo lo que está allí. Pero entonces así viene el punto. No importa cuál sea la situación, no importa qué tan lejos le veamos, cuántos obstáculos, porque hay, me perdonan, pero hay escuelas que en lugar de enfocarse en la solución, se enfocan en todos los obstáculos que tienen. Entonces te dicen, no, pues tú hiciste tal y tal y tal, y tienes muy mal karma, y tienes esto, y te dicen todo lo malo que estás, y luego Dios. O sermones también religiosos, tú vas, escuchas ese sermón, y el cura habló de todo menos de Dios. Y uno dice, qué chihuahuas. Dios no se preocupa de las condiciones de tiempo, lugar y mente carnal. Eso solamente está en la mente del ser humano. Si el ser humano aprendemos a distinguir esa distinción o hacer esa distinción, ya, ni duración ni magnitud. No importa que sea algo que durante muchos años hayas presentado en tu situación de salud. No importa que sea un karma familiar que ha estado constantemente sucediendo. Dios no tiene nada de eso como obstáculo. No lo considera ni siquiera. Le hace shushu y ya. Hágase la luz, ¿verdad? Que es justamente algo que tiene la capilla del Rosario, que de estilo barroco nos explicaba el guía. Y barroco quiere decir horroris vacu, que es horror a la oscuridad. Para que la oscuridad no llene, se hace la luz. Y por eso saturan todo de oro, justamente para que la oscuridad no llegue. Entonces, quizá es el sitio de mayor vibración energético que existe aquí en Puebla. Y como ustedes, como metafísicos, pues van a ver ahí el estudio completo. Podemos decretar, si les parece bien, lo que está en negritas. Dice, Dios puede hacer cualquier cosa, donde quiera, en cualquier momento, sin referencia a alguna otra cosa o a algún otro. Eso es así, que Dios también actúa auténticamente. Entonces, si crees que no hay nada excepto Dios, debes creer que su mente divina ya ha remediado la situación. Ese es el planteamiento del metafísico. Esa mente divina, como le estudiamos en metafísica, es el pensamiento creador perfecto, de solución perfecta, sin negatividad, sin discordia, sin obstáculos, nada. Al tú como en tu mente saber que hay un pensamiento creador perfecto, las cosas empiezan a abrir paso a que ese pensamiento se exprese. Sufrimos ciertas cosas porque creemos todavía en el pensamiento humano erróneo. Y Dios, pues no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Eso es simplemente a nivel humano. Dios hay que verlo también como mejor amigo. ¿Qué hace un mejor amigo? Siempre está presente, siempre puedes acudir a Él en busca de ayuda y guía y jamás falla. Bueno, los amigos a lo mejor, ¿verdad? Pero Dios como mejor amigo es lo más. Se dice, ¿verdad?, que la luz de Dios nunca falla. La luz nunca falla ante la oscuridad. La luz se prende y cualquier rinconcito oscuro, a donde llegue esa luz, se ilumina. No hay ningún espacio allí vacío que quede. Entonces, por eso se dice que la luz jamás falla. Esta presencia siempre está dispuesta a sanarte y a consolarte. Y eso es auténtico, que cada uno de nosotros, Dios todo lo sabe y sabe cómo puede ayudarnos mejor que nosotros lo pensamos y demás, porque es el pensamiento perfecto, es la idea perfecta, que si nosotros abrimos nuestra mente a que existe esa idea, entonces dejamos que esa idea penetre. Dios siempre te ama y se preocupa por ti. Dios se preocupa más por ti de lo que tú te preocupas por ti. Dios te quiere ver más bien de lo que tú te quieres ver. La realidad es que nosotros en muchas de las ocasiones tenemos estándares muy bajitos, como se los dije, estándares de víctimas, de miseria, de pobreza y demás, la parte humana. Como se ha aislado, se ha creído toda la negatividad, pues se queda en un rincón chiquito, esperando, ¿verdad? Y Dios no. Dios por el otro lado está diciendo, extiende tu mano, mijo, ¿verdad?
y ahí ven la mano del Adán, ¿verdad? Ahí todo flojito, apenitas, a ver si se levanta. Y Dios tiene todo eso dispuesto para cada uno de nosotros. Podemos decretar, si les parece bien. Dios es y tiene inteligencia infinita, tiene todo el poder y su naturaleza es perfecto amor divino. Este tipo de decretos es lo que hay que decretar siempre antes de decretar, antes de proceder, antes de reconocer. ¿Por qué? Cuando tú decretas, tú estás poniendo o reconociendo la idea de lo que crees. Las ideas, ¿cómo se forman? Cuando una persona piensa algo, lo habla, se crea la idea y luego la creencia. Cuando tú hablas algo es porque ya lo crees. Así sea repetición de lo que dijo el otro, tú crees en esa idea y entonces esa idea forma el llamado arquetipo y ese arquetipo es lo que forma tu destino, tu vida, a dónde va a ir tu mundo. Entonces estas ideas y este pensamiento de Dios te abre las puertas. Siempre reconocer Dios es amor incondicional, Dios es inteligencia infinita, Dios es poder que lo gobierna todo, Dios siempre encuentra una solución donde no parece haberla. Todo lo que tú sepas que es positivo, decrétalo. Todo lo que tú sepas de Dios, eso es así. Y entonces empieza a abrirte todo tu camino. Orar a Dios con espíritu de los 5 o 6 años. Esto es lo que dice Emmett Fox, que nosotros pensemos en cómo éramos a los 5 y los 6 años. ¿Ya lo tienen? ¿Ya se tienen en imagen de 5 y 6 años? ¿Cómo eran? Inquietos, curiosos, preguntones. Esa edad es donde más chistosos se ponen los niños a preguntar cosas. Inocentes, juguetones, traviesos, que repites cualquier cosa, pues. Entonces dice Emmett Fox, cuando ores, piénsate en esa inocencia, en esa cosa curiosa, juguetona y demás, pero recuerda o agrégale el entendimiento que has adquirido desde entonces. O sea que desde esa simplicidad y con todo lo que tú vas aprendiendo, entonces hagas la oración del modo correcto. O sea, diríamos con mucha sencillez. Cuando nos hablan las escrituras y demás textos que Dios ama a los humildes y demás, a los niños, ¿verdad? Que son bien recibidos en el reino de los cielos, tiene que ver con eso, con que tú si llevas con honestidad, con esa sensación liviana, tu pensamiento, tu oración, tu decreto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que allí estás haciendo esa entrega. Ya irán a la capilla del Rosario, pero tiene una cuestión fabulosa. O sea, en la capilla del Rosario pasa que, bueno, es la capilla del Rosario porque la Virgen María le dio el rosario a Domingo, ¿verdad? En este caso, Santo Domingo. Y entonces él aprendió a usar el rosario, digámoslo así, para buscar la salvación, la superación. Cuando buscamos la salvación, tiene que ver con estar a salvo de cualquier negatividad, de cualquier mal. Entonces, eso en la actualidad es lo que nosotros llamamos la llave de oro. La llave de oro es aplicar la clave metafísica. El entendimiento metafísico hace una clave o una llave. Y ese entendimiento, la llave tienes que meterla, ajustarla y subirla o abrir, pues. Tu entendimiento te va abriendo esa llave, pero tú tienes que activarlo. Entonces, ustedes van a ver y van a llegar y allí va a estar la Madre María con su rosario y con su niño, ¿verdad? Y ella va a tener el rosario allí. Van a ver entonces las estructuras de oro que se empiezan a hacer con 12 pilares, otros 12 pilares donde está Domingo y luego está la cúpula que abre ahora sí hacia el cielo igual dorado. Eso es lo que debe de hacer la oración. Y en este caso el rosario, el heptario, el yapamala.
debe de elevar tu mente por encima de la situación. Supongamos que estamos pasando por una situación de este tamaño, ¿verdad? Porque como que nos ahoga. Entonces, cuando estás ahogado, debajo de esa situación no encuentras la salida. ¿Qué es lo que ocuparíamos nosotros? Elevarnos por medio de la oración. ¿Y cómo se hace eso? La llave de oro es lo más sencillo que ustedes pueden realizar con este entendimiento, y es decir simplemente Dios. Dios, Dios, Dios es amor. Todo lo que sepas de Dios. Dios es bondad, sabiduría, Dios es fe, Dios es perdón, Dios es salud, Dios es amor. Y luego te ciclas y puedes decir Dios, 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 Dios. Pero cada vez que tú estás allí, tú visualizas cómo va subiendo la capilla, cada uno de esos, por ese camino de oro que se hace fabuloso, hasta subir y subir y subir y subir y subir. Vas a subir y cuando tu pensamiento, ahora sí vas a empezar a reconocer todo lo que Dios es, y sobre todo en esa situación, si fuera por ejemplo una situación de deuda, una deuda que hay que cancelar, ¿qué pensamiento? Dios es provisión, Dios es dinero y toda cosa buena, Dios es opulencia, Dios es infinito, no le hace falta nada, Dios es abundancia, Dios es el dador, Dios ya canceló esta deuda. Y otra vez, Dios, 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 Dios. Con cada Dios, con cada palabra que tú repitas, tú vas a elevar más y más y más tu oración. Ocurre, entonces, que del otro lado, aparte, o del otro lado, pero arriba, ustedes van a encontrar la parte superior de las virtudes divinas. Se vuelve un octágono, que es justamente la cúpula, donde comienza la cúpula, y van a ver las 8 virtudes divinas, que son las 7 virtudes del Espíritu Santo, más la gracia divina, que es justamente como se hace la llave de oro. Tú empiezas Dios y luego todas las virtudes. Entonces Dios es sabiduría, Dios es poder, Dios es fe, Dios es fortaleza, Dios es amor. Todo lo que ustedes sepan de Dios va en esa cosa de la gracia, de las gracias divinas. Y entonces arriba de eso está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la respuesta a la oración. El Espíritu Santo se siente cuando tú has hecho tu decreto y te fuiste a la cúpula de la capilla y te sientes en paz. Viene como un suspiro natural del alma, de tranquilidad, y entonces como que ya algo pasó. Ese es el Espíritu Santo. Así se siente el Espíritu Santo, que ya comenzó a responder esa situación. Y así es como metafísicos nos hemos salvado de muchas cosas drásticas, por no decir terribles. Entonces, la clave, y eso es lo que se llamaría entregarle a Dios tu situación. Tú haces, como dice, ¿verdad? A Dios orando y con el mazo dando. Tú estás trabajando, tú estás haciendo tu trabajo, y tu trabajo es quitarte de en medio y poner ahí a Dios. Se van a ir a hacer su tarea, ¿verdad? Tienen que tomar todo el curso ahí de la capilla, pero cuando estén allí, y el rosario o el heptario funciona así, ustedes van a ver que tiene 7 cuentas de cada uno de los 7 rayos. Primera virtud, fortaleza, buena voluntad, poder, seguridad. Si lo que ustedes ocuparan sería protección, o saben de alguien que quiere protección, Dios es fortaleza, Dios es seguridad, Dios es protección, Dios es fe, Dios es protección, Dios es fortaleza. Se avientan los 49 decretos de pura protección. Pero si ustedes quieren trabajar las 7 virtudes, Dios es fortaleza. Dios es, en el rayo dorado, sabiduría. Dios en mí es amor. Dios en mí es belleza, armonía. Dios en mí es rayo verde, salud. El oro rubí es el rayo de la provisión. Entonces Dios es prosperidad. 7 decretos con prosperidad, y luego violeta. Dios es perdón. Lo que tú ocupes. Si ocupas perdón, Dios es perdón, Dios es perdón, Dios es perdón, Dios es perdón. 49 veces. Si tú quieres trabajar las 7 virtudes, allí. Y por último, es allí, ¿verdad? Donde tú
cambias y puedes decir, Dios en mí es, y el nombre de Dios en ti es, yo soy. Cuando decimos yo soy, ese es el nombre de la presencia del ser universal como ser individual dentro de nosotros. El ser en primera persona, en presente y en positivo. Yo soy poder, fortaleza, amor, salud, éxito. Gracias, Padre. Como tú quieras hacerlo, pero te tienes que poner con eso. Y tu situación, no importa qué sea, ponerla a trabajar así. Es el método de la oración científica, digámoslo así, la elevación y la clave metafísica. Podemos decretar, Dios trabaja a través de mí, de manera que siempre trabajo correctamente y no hay peligro de que obre equivocadamente. Gracias, Padre. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, a veces hay que balancear, ¿no? Porque hay cosas, digo, a mí me sucede, ¿no? Cosas que ya he trabajado, algunas virtudes que para mí es fácil como que verlas, ¿no? Decir yo soy, como que hasta veo la respuesta porque ya las creo, ¿no? Es cierto. Hay otras que están como disminuidas. Ajá. Entonces ahí cómo sería el decreto, cómo empezar a trabajar o cómo mezclarlas para hacer, mira, aquí sí el yo soy, aquí sí está la confianza y esa fortaleza, ¿no? Y de este lado no está, entonces, ¿cómo empezar a hacer ese balance? Exacto. La clave, como tú lo acabas de decir, es que donde nosotros no hemos expresado a Dios, o donde todavía no lo hemos visto, es donde Dios está más, tiene un campo más vasto para expresarse en nosotros. ¿Cómo decirlo? ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos podemos decir, Dios, a mí se me facilita Dios como salud, porque siempre he tenido un cuerpo saludable, gracias Padre, y listo. Entonces, tú de alguna u otra forma ya lo estás sintiendo, viviendo, y eso de algún otro modo sabes cómo sucede. Por el otro lado está el fenómeno de Dios como lo desconocido, el misterio de Dios. Cuando se habla de los misterios gozosos, quejumbrosos, dichosos, y dolorosos, aguosos, agustosos y todo, es lo que no hemos nosotros conocido, lo que vamos a conocer. Y justamente nosotros estamos aquí por el misterio de la vida, el misterio de lo que Dios es para nosotros que todavía no conocemos. Y eso tiene un sabor muy especial. Tiene el sabor de signo de interrogación. ¿Han probado los Doritos incógnita? Bueno, a eso sabe.